Le deseo un buen día al público presente que está escuchando este podcast, que es un proyecto para la materia latinoamericana 3. Me presento, soy Helen Rivera, estudiante de la Escuela de Literatura de la Universidad de las Artes y voy a presentar Las Menades de Julio Cortázar, que es un relato incluido en su libro de relatos Final del Juego. La historia gira en torno a un narrador que asiste a un concierto de la Orquesta Filarmónica de Hamburgo durante el evento. El narrador observa cómo la audiencia se comporta de manera cada vez más frenética y descontrolada, evocando la figura mitológica de las Menades, que eran mujeres seguidoras del dios Dioniso, dios del vino, que caían en un estado de éxtasis y furia. Entonces, en cuanto a la trama, se desarrolla en un teatro, donde el narrador se encuentra con una multitud de asistentes al concierto. A medida que la música avanza, la audiencia, inicialmente serena, se va transformando en una masa violenta y desordenada, comportándose de manera irracional. Tal progresión refleja un estado de trance colectivo que culmina en un acto de violencia. Los temas principales del cuento incluyen la irracionalidad humana, la influencia de la música en las emociones y el comportamiento, y la delgada línea entre la civilización y la barbarie. El relato explora cómo una experiencia estética puede desencadenar impulsos primitivos y violentos, cuestionando la estabilidad de la racionalidad humana. Pero también hay que mencionar que este relato pertenece a las vanguardias por su estructura narrativa, estilo y temática. Entonces, te voy explicando mis siguientes puntos con unas citas cortas. Experimentación narrativa. Cortázar juega con la estructura y el ritmo del relato, creando una sensación de dislocación y desorientación. El narrador describe las escenas de manera fragmentada y subjetiva, lo que desafía la narrativa lineal tradicional. Quiere decir que no es lineal. Cita. No podría decir si lo que oí después fue la música que seguía o algo que había quedado dentro de la cabeza. Entonces, con esta cita, el autor alude a un sonido que escucha, pero que no está seguro que si es de la música o que es algo que quedó resonando en su memoria. Segundo punto, el estilo y lenguaje. El lenguaje poético y las descripciones sensoriales son características de la vanguardia. Cortázar utiliza metáforas y comparaciones inusuales para evocar las emociones y ambiente del concierto. Cita: la música llenaba el aire, subía como una oleada, empapada las paredes y el techo, y uno sentía que respiraba música en vez de aire. Es aquí donde Cortázar nos describe desde lo sensorial el punto fijo de lo que está pasando en ese momento. Como tercer punto está la temática, la exploración de la irracionalidad, la violencia y el éxtasis colectivo. Es una temática recurrente en las obras vanguardistas que buscan romper con la lógica y las convenciones de la sociedad establecida. Cita: era como si una marea negra hubiera inundado la sala, la gente se retorcía en sus asientos, gritaba y en medio de todo, la música seguía imperturbable. He aquí una imagen de caos y desesperación que contrasta poderosamente con la indiferencia de la música que continúa sonando. La metáfora de una marea negra sugiere una sensación abrumadora y omnísona que invade la sala, quizás reflejando un momento de angustia colectiva o una situación fuera de control. La gente retorciéndose y gritando indica una reacción emocional intensa, probablemente de miedo o de dolor. Mientras tanto, la música, que sigue imperturbable, crea un contraste inquietante al no reflejar el tumulto y el desorden que ocurre a su alrededor. Esa indiferencia que tienen ante su público puede sugerir
la diferencia del arte o de la belleza en medio del sufrimiento humano, la incapacidad de ciertos aspectos de la vida para cambiar o detenerse ante el caos y la desesperación, que es lo que esta cita nos ha querido compartir con la lectura. Punto 4. Influencia del surrealismo. La narrativa de Cortázar está influenciada por el surrealismo, un movimiento vanguardista que busca explorar el inconsciente y representar la realidad de manera no convencional. Las escenas del cuento tienen un tono onírico y a veces surrealista. Cita: vi a una mujer cerca de mí, con los ojos cerrados y la boca abierta, como si estuviera gritando en silencio. Aquí vemos una imagen creada y perturbadora, una imagen poderosa que describe una intensidad emocional, un grito silencioso, un miedo, una ansiedad en que implica una contradicción, un grito que normalmente es fuerte y audible, pero que aquí es mudo. Esta paradoja puede subrayar la idea de una emoción tan fuerte que trasciende la necesidad de sonido para ser expresada, o puede reflejar una situación en que la comunicación verbal es imposible o ineficaz. Entonces, solo nos queda esta imagen que es sensorial. Y como quinto punto, yo sugiero que está la subversión de expectativas. Cortázar subvierte las expectativas del lector al transformar un evento cultural como un concierto en una experiencia de caos y violencia, cuestionando así las nociones de civilización y barbarie. Cita: todo lo que habíamos imaginado como un concierto de música clásica se desmoronó en un instante, revelando algo oscuro y primitivo. Recordemos que la música clásica evoca una imagen de orden, de belleza, de sofisticación, de control y perfección. La expectativa de esta frase es una experiencia estética elevada y serena, pero como se desmoronó en un instante y se revela algo oscuro y primitivo, esta transición súbita de lo ordenado y civilizado a lo caótico y elemental sugiere una confrontación con aspectos más profundos y quizás más auténticos de la condición humana, aquellos que subyacen a la superficie de la civilización y la cultura. Cortázar podría estar señalando la fragilidad de nuestras construcciones sociales y culturales, y como bajo ciertas circunstancias lo primitivo y oscuro puede emerger de repente, desafiando nuestras percepciones y entendimiento del mundo. Bueno, dicho esto, quiero culminar con un análisis que hice a través de los siguientes puntos que están relacionados con las Meníades, con relación a, primero, al simbolismo de la transformación y su condición con temas de libertad y represión. Las Menades de la transformación de la audiencia de un estado de control a un frenesí descontrolado simboliza la liberación de las emociones reprimidas. Eso es evidente. Este proceso está íntimamente ligado a los temas de libertad y represión. La transformación, la audiencia que comienza un comportamiento de una manera ordenada y ahora se convierte en una masa violenta y descontrolada a medida que avanza el concierto. Esta metáfora simboliza la liberación de emociones y deseos reprimidos, reflejando la influencia liberadora y al mismo tiempo peligrosa de la música. Con esto quiero citar a: era como si la marea negra hubiese inundado la sala, la gente se retorcía en sus asientos, gritaba en medio de todo y la música seguía imperturbable. Recordemos con esta cita que dije anteriormente para mencionar que esta metáfora de la marea negra demuestra en cómo este descontrol de la audiencia puede verse como una búsqueda de libertad, una liberación de las restricciones sociales y personales que usualmente regulan su comportamiento. En el estado de frenesí, los individuos se sienten libres de actuar sin inhibiciones. Entonces,
La represión, por otro lado, esta liberación violenta sugiere que la represión excesiva de los instintos humanos puede conducir a una explosión destructiva y el comportamiento descontrolado de la audiencia. Representa una crítica a la represión de los deseos emocionales y emociones naturales que hoy en día todo ser humano tiene, porque lo taponamos con esta palabra de la moralidad. En segundo punto, tengo esta idea de la interpretación psicológica y filosófica del caos en la narrativa. Desde una perspectiva junguiana, el caos representa la irrupción del inconsciente colectivo en la conciencia. La música actúa como un catalizador que libera los arquetipos y emociones primitivas contenidas en el inconsciente colectivo de la audiencia. Desde una perspectiva existencial, tomando ejemplo el caso de la mujer que tenía los ojos cerrados pero la boca abierta como si simular un grito, donde la vida carece de un orden inherente, con una constante amenazada por el desorden y la irracionalidad. El caos puede ser visto como una metáfora de la condición humana. Desde Sigmund Freud postuló que la civilización es un resultado de la represión de los instintos básicos y que esta represión puede llevar a comportamientos neuróticos o violentos. La historia puede ser vista como una ilustración de estas ideas donde la música libera las pulsiones reprimidas de la audiencia, resultando en un estallido de violencia. La gente se retorcía en sus asientos y gritaba en medio de todo, la música seguía imperturbable. Entonces, con esta cita, recordemos de que siempre nos ponen estos límites, pero ya cuando esta audiencia entra en un caos contagioso, todo el mundo eh, entra en un estado frenesí, lleno de ansiedad, lleno de un miedo, lleno de una angustia que perturba, que lo perturba a uno y perturba a los demás. Y de ahí quiero anclarlo al tercer punto, que es el análisis de la teoría de Le Bon y cómo se aplica a la historia de las Menades de Cortázar. Gustave Le Bon, en su obra La psicología de las masas, analiza cómo los individuos se comportan de manera diferente cuando forman parte de una multitud. Según Le Bon, las masas tienden a perder su identidad individual y a actuar de manera más emocional y menos racional, influenciadas por los impulsos primitivos y contagio emocional. La teoría de Le Bon argumenta que en una multitud los individuos experimentan una disminución de la responsabilidad personal y un aumento de la sugestibilidad, lo que lleva al comportamiento irracional y a menudo violento. Una cita está: la multitud se convierte en un órgano único dominando por las emociones primitivas. Entonces, en la aplicación a las Ménades, el cuento de Cortázar, la teoría del Le Bon se aplica claramente. A medida que la música del concierto progresa, la audiencia se transforma en una masa unificada que actúa de manera violenta. Los individuos pierden su sentido de identidad y se entregan a un comportamiento colectivo descontrolado, tal como describe Le Bon. Recordemos esta marea negra. Entonces, Menades y multitudes. Las Menades y la mitología griega eran mujeres que, bajo la influencia de Dioniso, perdían su sentido de sí mismas y se entregaban al frenesí. Esta imagen de las Menades se refleja en la audiencia del concierto, que actúa con una multitud dionísica. La música continúa como un desencadenante que libera los impulsos primitivos y racionales de la multitud, demostrando la validez de las observaciones de Le Bon sobre el comportamiento de las masas. Y para finalizar, cuarto punto, ejemplos históricos o contemporáneos donde la música ha tenido un impacto significativo en la psicología de las masas. A lo largo de la historia ha habido numerosos ejemplos donde la música ha tenido impactos significativos.
provocando un comportamiento colectivo intenso y a veces irracionales. Tenemos el fenómeno, ¿no?, de los Billymanía. Durante la década de 1960, los conciertos de los Bills provocaron histeria masiva entre los jóvenes, especialmente las adolescentes. La multitud gritaba, lloraba, en algunos casos se desmayaba, mostraban una pérdida de control individual, similar a la audiencia de las Meñades. ¿Te suena Justin Bieber? Pues también, con las Believers pasaba algo similar en los conciertos. Cuando estos se llenaban, ya hasta hubo un capítulo de La Rosa de Guadalupe en que una chica, por conseguir una entrada, vendió su virginidad. Y después se ve que esa entrada era falsa y entonces entra en un bucle en que estas fanáticas demuestran que hacen todo lo posible por su ídolo. Pero es justamente este frenesí que hablamos de que este rompimiento de estas barreras de lo moral y pasas a las emociones primitivas, entras en un contexto de barbarie, según la analogía. Otro ejemplo están los festivales de música como Woodstock de 1969. Woodstock fue un evento significativo en la historia de la música donde cientos de miles de personas se reunieron para experimentar música y libertad. Aunque era generalmente pacífico, el festival también mostró cómo la música puede unir a las masas en una experiencia compartida y trascendental. El legado del Festival de Woodstock, que tuvo lugar en Beatles, Nueva York, desde el viernes 15 de agosto hasta la mañana del lunes 18 de agosto de 1969, se basa en el hecho de que medio millón de hippies convirtieron una zona enlocada y atascada en un lugar que simbolizaba la paz y el amor. Y también hubieron escenas más 18 que no cabe recalcar en la historia, pero fue sin duda un festival de alocados, en resumidas palabras, en que cualquier restricción desaparece. Y llegando entre la actualidad, los eventos de música electrónica, raves de los años 90 y 2000, los raves y festivales de música electrónica han demostrado cómo la música puede inducir estos estados alterados de conciencia y comportamientos colectivos intensos. El uso de luces, drogas, músicas repetidas crea un ambiente donde los asistentes se sienten liberados de las restricciones normales. Pensemos un poco en las discotecas en la actualidad con la música de los reggaetones y el marroneo, en que actúan estos estímulos que inducen a un trance colectivo, llevando a los asistentes a un estado de euforia compartida. Pensemos este ejemplo, pensemos en un momento el carnaval de Montañita en tiempos de pandemia, le estoy hablando entre 2020, 2021, 2022, en que debía haber restricciones para público en las discotecas y en las calles, pero eso no había realmente, no había ni restricciones de salud y más allá de que hubieron orgías y fue un festejo muy alocado, similar a Woodstock. Entonces, para finalizar, quiero llegar a estas siguientes conclusiones, compartirlas con ustedes, en que la transformación de la audiencia de una multitud descontrolada simboliza la liberación de emociones reprimidas. Este proceso pone de relieve la tensión entre la libertad y la represión, mostrando cómo la música puede ser un catalizador para liberar esos impulsos primitivos y deseos ocultos, muy aparte de inducirse estupefacientes u otras drogas. La narrativa de Cortázar sugiere la represión excesiva puede llevar a estallidos de violencia y caos, cuestionando así las normas de la civilización y el orden social. Al final del día somos seres humanos, pero también somos una especie animal. Bueno, el segundo punto, la interpretación psicológica y filosofía del caos desde la perspectiva de las Menades puede ser visto como una manifestación del inconsciente colectivo, donde la música desencadena esta liberación de arquetipos y emociones primitivas filosóficamente.
El relato refleja la visión existencialista de la vida como hiriente, caótico y carente de un orden inherente. El comportamiento de la audiencia subraya la fragilidad de la racionalidad y el control humano, mostrando cómo fácilmente puede ser subvertidos por fuerzas irracionales. Aplicando la teoría de Le Bon sobre el comportamiento de las masas, claramente argumenta que los individuos en multitud pierden su identidad personal y actúan de una manera más emocional y menos racional. La narrativa de Cortázar amplifica esta teoría al mostrar cómo la audiencia del concierto se convierte en una masa unificada y descontrolada bajo la influencia de la música. Las Meñades, mitología y la audiencia del concierto comparten características de irracionalidad y frenesí, mostrando la validez de las observaciones de Le Bon sobre el comportamiento de las masas. El impacto de la música psicología de las masas. Eh, Ejemplos históricos y contemporáneos, como ya hemos hablado, muestra cómo la música puede tener un impacto significativo. Estos eventos se muestran que la música puede unir a las personas de una manera colectiva intensa, liberando emociones y comportamientos que normalmente reprimimos. La música es un catalizador de estas emociones, que nos privan de estas restricciones sociales, que nos aporta euforia a través de una comunidad compartida, similar a los descritos de las Meñades. Y esto lo podemos ver en cada concierto, venga quien venga, al Ecuador, a Ash, Sinatra, Alejandro Guzmán. Tuvimos aquí el año pasado a Rey, a Kudai, y la multitud es frenética porque el ambiente aporta un ambiente frenético. Y eso es todo por lo que puedo compartirles y me encantó hablar de este tema con ustedes. Muchas gracias. Conmigo hasta la próxima. Chao, chao.